Preparémonos para la palabra del Señor y les invito, hermanos, a buscar en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Ya hace varios domingos hemos estado estudiando acerca del comienzo de la iglesia de Filipos, la primera iglesia de Europa, la primera iglesia que comenzó el apóstol Pablo, Silas, Timoteo y Lucas en territorio europeo, después de haber estado en Asia, ¿verdad? Y en Asia Menor, pasando por Bitinia. El Espíritu Santo no les permitió seguir compartiendo el Evangelio allá en ese continente, pero sí les guió de una manera sobrenatural, de una manera especial, en lo que en aquel tiempo era conocido como Macedonia, lo que hoy en día conocemos como, ¿verdad?, desde Asia, el ingreso hacia el continente europeo. Y llegando al puerto de Neápolis, ya unos kilómetros más hacia el interior, se establecieron en una ciudad importante llamada Filipos, una colonia romana importante, un centro comercial, un centro militar, un centro muy relevante para el Imperio Romano, donde ellos iniciaron la iglesia de Filipos, ¿ya? A la que después, 15 años después aproximadamente, el apóstol Pablo le escribió su famosa epístola a los filipenses, ¿ya? Pero al comienzo de esta iglesia encontramos historias muy interesantes y vemos claramente la mano estratégica de Dios en llegar a ese lugar, en guiar a sus siervos, Pablo, Silvano, Timoteo y Lucas, guiarlos de manera sobrenatural para llegar a este lugar, ¿ya? Con propósitos especiales, particulares, ¿ya? Y muy significativos. Allá en Hechos capítulo 16 vamos a leer de los versículos 19 al 40, ¿ya? Pero recordando que las circunstancias que Dios permitió que este equipo misionero llegara a Europa, llegara ahí a Macedonia, es decir, a la ciudad de Filipos, lograron que el Evangelio tuviera presencia, ¿no es cierto?, una presencia especial, no solo en la sociedad alta y comercial de aquel tiempo a través de Lidia y su familia, que era una comerciante que fue la primera mujer convertida ya en Filipos, sino también tuvieron un impacto especial en la sociedad baja, ¿verdad? La gente más humilde, que en su gran mayoría eran siervos o esclavos, a través del testimonio transformador de una muchacha esclava que fue liberada de un poder demoníaco, como también, ¿verdad?, siendo el pueblo testigo de esta liberación. Y así a la vez también vamos a ver el día de hoy cómo estratégicamente el Señor guió, ¿verdad?, este avance misionero, lo que conocemos hoy en día como el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, para que también el Evangelio tuviera una presencia importante en la sociedad militar romana, que obviamente era una gran parte de la sociedad imponente, que imponía, ¿verdad?, su liderazgo, y a través de un hombre que lo vamos a conocer, un carcelero, un gendarme, ¿verdad?, de aquella época, y toda su familia, como también el resto de los presos que había en ese lugar, pudieron también ser testigos del poder iluminador y liberador del Evangelio. Así que vemos un Evangelio muy estratégico, vemos un avance misionero muy estratégico, vemos, ¿verdad?, cómo en cualquier circunstancia se cumplen los propósitos y los planes del Señor. Así que vamos a la lectura de Hechos 16, verso 19 en adelante, ¿ya? Dice así la palabra del Señor, Hechos 16, 19, y vamos a leer hasta el final del capítulo. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, esto es porque Pablo, ¿verdad?, liberó a esta muchacha esclava, a esta muchacha pitonisa, a esta muchacha adivina, ¿verdad?, como explicábamos, una especie de oráculo portátil, ¿ya?, que daba gran ganancia a sus amos por adivinar o hablar acerca del futuro, ¿ya? Y el apóstol Pablo la liberó de aquel demonio,
¿ya? Y así, como dice, sus amos vieron que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, ¿verdad? Y lejos de encontrar justicia, simplemente encontraron, ¿verdad?, oposición. Dice el verso 20, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, estamos hablando de Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Aunque seguramente solo Pablo y Silas eran judíos, Lucas y Timoteo no lo eran. Por lo menos Timoteo era hijo de padre griego y Lucas se piensa, ¿verdad?, que él también era griego. Y dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. En aquel momento el imperio romano tenía, ¿no es cierto?, estaba muy unida a una idolatría ya heredada del imperio griego, ya donde ellos habían adaptado básicamente los dioses griegos a la cultura romana, ya los habían asimilado. Y obviamente el judaísmo presentaba un Dios único, un monoteísmo, y a la vez, ¿verdad?, dejar de lado la idolatría, cosa que generaba gran ganancia a través de ventas, o en el caso de esta muchacha que fue liberada del demonio, a través, ¿verdad?, de la búsqueda en lo oculto de las verdades de esta vida. Ya este oráculo de Delfos, que era muy común para los griegos y que los romanos también lo adaptaron a su comodidad, ya, porque en vez de ir a Delfos, ¿no es cierto?, a visitar este oráculo, ya habían inventado una forma de hacerlo más alcanzable a las masas, a través de una muchacha endemoniada, que a través de un éxtasis, ¿no es cierto?, muy llamativo, supuestamente hablaba acerca del futuro o respondía inquietudes que tenía la gente, obviamente con un pago incluido, o sea, una ganancia de todo esto. Bueno, todo eso lo acabó el Evangelio cuando Pablo, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús libera a esta mujer poseída por este demonio. Bueno, dice el versículo 22 que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ya rompiendo sus ropas, sus vestiduras, ordenaron azotarle con varas. Les azotaron, ya los maltrataron. Esa fue la respuesta por haber predicado el Evangelio y por haber liberado a la muchacha de la esclavitud. Ya por lo menos de la esclavitud espiritual. No sabemos si sus amos finalmente, al verla inservible, la liberaron, ¿no es cierto?, difícilmente, probablemente lo hicieron, de la esclavitud física, pero por lo menos de la esclavitud espiritual, esta muchacha fue liberada de una posesión demoníaca. ¿Ya? Dice que después de haberles azotado, el versículo 23, ¿cómo? Después de haberles azotado mucho, o sea, realmente fue un castigo bastante severo, los echaron en la cárcel. Ya podemos imaginar la escena, debilitados, angustiados, adoloridos. ¿Una vez estado dolorido? Bueno, imagínate lo que es después de recibir muchos azotes en tu cuerpo. Y los azotes con varas no solamente eran en la espalda. Normalmente estos azotes se llevaban a cabo en la espalda, en el pecho, como también en las piernas. Y así que puedes entender una condición bastante dolorida, por lo menos de Pablo y Silas, que son los que se registra que quedaron encarcelados. Dice, después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel. Pero añade otro elemento más, mandando y aquí aparece el personaje que vamos a ver el día de hoy, al carcelero que lo guardase con seguridad. En aquellos días, el carcelero ya era algo así como un soldado romano con un rango de sargento, más o menos para tener un estimado, digamos, a lo que entendemos. O sea, no era un soldado común, tampoco era un general o un capitán, pero sí era un personaje importante con mucha autoridad, ya una especie como de sargento, ya en las huestes romanas. Y él asumía la responsabilidad personal de cada reo que le traían a su custodia. ¿Ya? ¿Qué significaba esto? Según las leyes romanas de aquel tiempo, si se le llegaba a escapar uno de sus presos, ¿ya? Él en persona era responsable y pagaba con su vida. ¿Ya? Pagaba con su vida porque esa era la norma que tenía en aquel tiempo, que más adelante vamos a ver
que era una mezcla entre una norma impuesta como también una mezcla de una norma que cada uno de los soldados asumía como una especie de honor militar y también como una especie de responsabilidad familiar. Y ahí lo voy a explicar un poquito más adelante, ¿ya? El punto es que como este gendarme recibió la información de que eran presos peligrosos y que había que asegurarlos, ya después de haberlos azotado, o sea, si a mí me azotan, ¿no es cierto?, mucho, no me quedan muchas ganas de salir arrancando, pero sí, ¿no es cierto?, como causó gran alboroto, ya le dieron esta información. ¿Y qué hizo el carcelero? El cual, dice el verso 24, recibiendo este mandato, esta encomendación seria, ya probablemente interpretando, bueno, no sé quiénes son estos tipos, pero tienen que ser peligrosos, porque me están pidiendo que los asegure, ¿verdad? Me están pidiendo que los asegure bien, ya, que los guarde, ¿no es cierto?, con solicitud, ¿no es cierto?, con seguridad. Entonces, interpretado esto de esta manera, dice que el carcelero recibió este mandato y lo metió, ¿dónde? En el calabozo de más adentro, ¿ya? El calabozo de más adentro, es decir, el más oscuro, el más difícil si hubiera la posibilidad de escapar, ¿verdad? El más húmedo, el más, ¿verdad?, terrible, en ese calabozo lo metió. O sea, lo que llamaríamos hoy en día una cárcel de alta seguridad, si lo pudiéramos hacer una analogía, ¿verdad? Y además, no solo eso, sino que les aseguró los pies en el cepo. El cepo ya básicamente eran dos maderas que tenían, ¿no es cierto?, un hueco, ya, y que al juntarlas atrapaban los pies, a veces también las manos o incluso en algunos casos los cuellos de los reos, de los presos. Ya se ponía un, ¿no es cierto?, cepo por arriba, otro por abajo, y obviamente esto implicaba que la persona no solo quedaba inmovilizada, o sea, era imposible que pudiera escapar, ¿ya?, sino que además en una condición sumamente incómoda. Tú comprenderás, ¿verdad?, que estar no solo con grilletes, sino con un cepo, ¿verdad?, en el fondo anclado a una tabla de madera gruesa, ya astillosa, seguramente ya era un castigo todavía mucho, mucho más complejo, ¿ya? Entonces, azotados, desnudos, en el calabozo de más adentro, con el cepo y con grilletes, ya no había forma humana, por lo menos, de que ellos escaparan. Así que seguramente el gendarme, ¿no es cierto?, a cargo del carcelero, se fue a su casa, que normalmente ellos vivían ahí en el mismo recinto, ahí mismo edificaban su casa junto con su familia. Era básicamente, ¿no es cierto?, una responsabilidad personal que él tenía sobre este lugar. Pero, y ahí encontramos un pero muy positivo. Siempre cuando vamos a leer la Biblia y encontremos un pero, detengámonos. Esto es como un disco pare. Ya cuando tú llegas a un cruce ferroviario, pare, mire y escuche, ¿no es cierto? Siempre el pero marca un contraste en la escritura. Entonces, un buen lector bíblico, cada vez que llega un pero, hay un contraste. Ya, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué contraste podemos encontrar? En este caso, ya un contraste de la condición en la que estaba, ¿no es cierto?, Pablo y Silas, que es lo que se nos señala que estaban ahí. No sabemos qué pasó con Lucas y Timoteo. Quizás se salvaron de milagro o porque eran griegos, no les hicieron nada, pero quizás por ser judíos, ya, en este caso Silas y Pablo les tomaron mala y obviamente, ¿no es cierto?, por ser complejos, complicados para los romanos, los judíos siempre eran complicados, siempre fueron una piedra en el zapato para los judíos, ¿verdad? Quizás por eso estaban ahí solo Pablo y Silas. Pero dice, a medianoche, ya en la oscuridad de la noche, orando Pablo y Silas, ya imagínate, azotados, desnudos y con un cepo. Seguramente no estaban de rodillas, lo más probable es que estaban, ¿no es cierto?, tumbados de espalda, ya, o de frente, ya, en una posición bastante incómoda. Así que no hay un modelo, ¿verdad?, físico para orar, ya. Podemos orar en la condición que más sea la propicia, cuando nuestra alma realmente está conectada con Dios. Dice, orando, dice Pablo y Silas,
¿ya? Pero añade también otro elemento importante: cantaban himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios. ¿Ya te has encontrado en una situación triste, lamentable y agónica alguna vez en tu vida? ¿Ya? ¿Te has encontrado alguna vez en una situación así, triste, agónica, compleja? Ya, no sé, la pérdida de un ser querido, no sé, quizás una enfermedad grave, seria, no sé, quizás después de chocar con un camión aljibe de frente, ya, algo así que alguna vez pueda suceder, ¿ya? Y ahí atrapado, ¿no es cierto?, entre el manubrio y el asiento, ¿ya? Situaciones que a veces uno dice, ¿por qué estoy en esta situación, verdad? Pero ¿qué hacía Pablo? ¿Qué hacían Silas? Oraban y cantaban. ¿Ya? Eso es lo mejor que podemos hacer cuando estemos en cualquier situación angustiosa: orar y alabar al Señor, dar gloria a Dios, ya, alabar su nombre, exaltarle con todo nuestro ser por su gran misericordia. Y si el Señor en ese momento de dolor, de angustia nos quiere llevar, amén, nos vamos gozosos a su presencia, porque como dijo también el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es ganancia y el morir es Cristo. Y al morir es ganancia, me voy con el Señor, y el vivir es Cristo, porque tengo oportunidad para seguir sirviéndole en esta tierra. ¿Ya? Y alabar al Señor, cantar con gozo, con alegría, porque Dios siempre tiene un plan y tiene un propósito. ¿Te acuerdas de Job? Después de haber perdido su familia, después de haber perdido su trabajo, después de haber perdido, ¿verdad?, la confianza de su esposa, después de haber perdido su salud, él dice, no le atribuyó a Dios despropósito alguno, sino que adoró, gloria al Señor. Sea Jehová bendito. Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová exaltado, bendito, honrado. Bueno, tremendo testimonio que vemos acá, ¿verdad?, de parte de estos siervos del Señor. Pero lo más interesante ya es que no lo hacían en silencio. Ya, como algunos creyentes medios temerosos que cuando van a un restaurante, ¿no es cierto?, así para no llamar la atención, Señor, tu iglesia, ya, he conocido a algunos, ¿verdad?, que hacen caer la servilleta, ¿no es cierto? Entonces, cuando la van a recoger, Señor, gracias por esto, amén. Nadie se da cuenta que son creyentes. No, ellos estaban orando en voz alta, para que todos lo escucharan. Están orando en voz alta y están, ¿no es cierto?, alabando al Señor y cantando, no como esos creyentes tímidos, pusilánimes, ¿verdad?, que llegan a la iglesia y cantan así despacito, así como que le están pidiendo permiso a la boca para cantar, para moverse, quizás muy temprano, no sé. No, ellos estaban cantando de tal manera que toda la cárcel escuchaba la alabanza de estos presos. Todos estaban escuchando, incluso, fíjate, el carcelero. Y entendamos más o menos que en aquellos días no es que el carcelero vivía ahí mismo o él mismo en persona estaba ahí toda la noche vigilando, tenía sus guardias. Él era un sargento, el que estaba a cargo de un lugar así, era alguien con cierto grado de autoridad, entonces tenía gente ahí, ¿ya? Y él él vivía a un costado de la cárcel. O sea, no solamente en el edificio carcelario se escuchaba sus alabanzas, sino que al lado, ¿ya?, en la casa, en el hogar del dueño, o sea, el encargado, de la cárcel, en lo que llamaríamos hoy día el alcaide, ya, de ese recinto penitenciario. ¿Ya? Así que no estaban cantando así, Señor, ¿no es cierto?, te alabo, Señor, te bendigo. No, estaban cantando firme y adelante, con voz en cuello, alabando al Señor. ¿Ya? Para que de esa manera todos escucharan, para que de esa manera todos entendieran de que si bien físicamente los tenían presos, espiritualmente ellos estaban libres en su amado Señor, a quien ellos servían, ¿verdad? Así que ese dato que nos dice Lucas acá, los presos los oían, es relevante, es importante, no solo por el testimonio que ellos escucharon, sino por la actitud que tuvieron estos siervos del Señor. ¿Ya? Y a propósito, cada vez que tengan la oportunidad, porque no siempre tenemos oportunidad, nos vamos a andar siempre a cada rato cantando en la calle o en el trabajo, pero cuando tengan la oportunidad de cantar y alabar al Señor, hazlo, porque mientras hay aliento en ti, debe haber una alabanza al Señor. Mientras puedas hablar, hazlo, porque si no, te puede pasar como Zacarías, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de Zacarías, el papá de Juan el Bautista? Que quedó mudo, ¿ya?
porque no fue agradecido y dio gloria al Señor, porque dudó. Ya no dudes cuando hay una oportunidad de cantar, ¿no es cierto?, y alabar al Señor, no dudes, ya en hacerlo con gozo, con alegría. No importa si eres afinado o no eres afinado, yo no soy afinado. Ya mi sueño ya frustrado es cantar como Steve Green. ¿Ya? Los más antiguos conocen ese cantante, porque ya ni se acuerdan de él. Pero bueno, cuando tenga cuerpo glorificado quizás voy a poder entonar algunas octavas más superiores. Ahora, el punto es que esto tuvo un efecto. Ya tuvo un efecto importante. Dice el versículo 26. Entonces, ya, y ese entonces, ya es lo que viene a continuación, y sin ningún lugar a duda, Dios intervino aquí. Ya, Dios intervino. El otro día hablábamos con unos hermanos cómo Dios interviene en la historia con un propósito estratégico. Ya, como un terremoto, por ejemplo, allá en el 2010, ¿se acuerdan? O como una pandemia, ¿ya? O como un estallido social incluso, o como muchos otros eventos que a veces Dios permite con propósitos estratégicos, para que su pueblo despierte, para que su pueblo se dé cuenta que tiene que comprometerse con el Señor, que lo terrenal no vale para nada, sino solo lo celestial, o que Dios realmente es capaz de hacer cualquier cosa para cumplir sus propósitos, para cumplir, ¿verdad?, sus objetivos. ¿Ya? Ahora bien, dice que, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, sobrevino de repente un gran terremoto. Ya, Dios intervino acá. Ya, Dios intervino de una manera sobrenatural, y Dios puede hacerlo hoy en día. Ya, Dios puede mandarnos persecución si Él quiere, para que despertemos del letargo de nuestra, ¿verdad?, somnolencia espiritual, por ejemplo, de nuestra apatía espiritual. Ya, Dios de repente nos puede mandar incluso un terremoto, o un tsunami, o un volcán que explote, ¿verdad? Cualquier cosa que a Él se le ocurra, y Él es muy creativo, creemos, muy creativo. Ya, puede mandar cualquier cosa para, ¿no es cierto?, de pronto despertarnos a lo espiritual. ¿Ya? Ahora, en este caso les envió algo clásico, un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Ya, o sea, fue suficiente para destruir la cárcel, ya que normalmente era edificada según la arquitectura romana bastante bien, y eran muy buenos arquitectos, ¿ya? Y al instante, dice, se abrieron todas las puertas. O sea, fue a tal punto que todas las puertas, ya todas las rejas o lo que hubiera, cayó, y las cadenas además se soltaron. Esto lo encuentro insólito porque, bueno, en un terremoto se puede caer una pared, pero no necesariamente soltar una cadena, a menos que hayan sido cadenas que hayan estado, ¿no es cierto?, ancladas a la pared, que también podría haber sido así, ¿ya? Y dice que se soltaron, o sea, quedaron las condiciones propias para escapar, porque si se cae la pared, para que tú quedes suelta con la cadena, obviamente puedes pasar por encima de la pared y arrancarte, recuerda, a medianoche, en la oscuridad de la noche. Despertando el carcelero, dice, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, y aquí me da dos datos interesantes. ¿Ya? Uno, porque había escuchado a orar y a cantar a los presos, por el testimonio que vamos a ver después de su reacción. Dos, que se quedó dormido escuchándolos cantar, o sea que cantaron harto. No cantaron 5 minutos, no, cantaron un buen tiempo, pero un buen rato cantando, hasta que incluso se quedó dormido el carcelero. Lo que lo despertó fue el terremoto. ¿Ya? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Ya, vamos a parar hasta ahí la lectura para hablar del primer punto en el mensaje de esta mañana. Un hombre correcto y honorable, ¿ya?, pero implacable. Implacable, ¿ya? Su oficio no era un oficio muy grato, ¿ya? Quizá un soldado preferiría estar en la batalla en vez de estar, ¿no es cierto?, a cargo de prisionero. Esto probablemente es porque su rango, después de muchos años, ya, ¿no es cierto?, llevaba además a que no hiciera labores tan peligrosas, y probablemente porque también no era un hombre joven, probablemente era un hombre ya con ciertos años. ¿Ya? Vamos a ver más adelante que tenía hijos, quizás sus hijos no eran tan pequeños. ¿Ya? Generalmente los soldados con más experiencia, ya después de varias batallas, los dejaban, ¿no es cierto?, a cargo de
las cárceles porque quizá ya no se podían mover con la misma agilidad de un joven, ¿ya? Pero tenían la suficiente valor y, ¿no es cierto?, y rigidez para cuidar, ¿no es cierto?, presos en un contexto como este, ¿ya? Ahora, se topó con prisioneros fuera de lo común, o sea, ya el hecho de tener presos después de haberlos azotado y enviado a un lugar más oscuro, con cepo y con grilletes, ¿verdad?, y que estén orando y que estén cantando toda la noche, yo creo que ya tienes que haberle llamado la atención. Ya no eran creyentes, o sea, no eran prisioneros comunes y corrientes. Y increíble la obra que Dios puede hacer en el corazón de las personas. Ya es increíble lo que Dios puede hacer incluso en el corazón de una persona que busca al Señor, ¿no es cierto?, en un contexto como este. Dios ha levantado grandes siervos del Señor que han pasado situaciones como esta. Pero sin duda que es el poder transformador y liberador del Señor. Circunstancias difíciles también que lo confrontaron a decisiones trascendentales. Ya después de este terremoto, que se cayeron las puertas, ¿verdad?, se rompieron, se desanclaron los grilletes, probablemente muchos de los presos, aprovechando la oportunidad, podrían haber escapado. Ojo, dice que en el versículo 25, Pablo y Silas cantaban y los presos los oían. O sea, había más presos en el lugar. No estaban solos ahí, Pablo y Silas, había más. Y otros presos, que no nos dice quiénes son, ya, ellos también podrían haber escapado. Claro, no sabemos por qué estaban ahí, cuánto tiempo estaban ahí, no sabemos quiénes eran, pero sí sabemos que habían. Y obviamente un preso, ¿qué es lo que quiere hacer cuando está en la cárcel? Escapar, ¿no es cierto? Y aprovechar cualquier oportunidad que se le presente, pero ojo, no ocurrió así. Veamos más adelante. Bueno, aquí encontramos a este hombre, correcto, honorable, aunque implacable, ¿verdad? Obedeció, escuchó una orden, nos puso en el calabozo más adentro y con el cepo. Era un hombre probablemente de honor, un hombre responsable, un hombre de valor, ¿ya? Pero el honor, la responsabilidad, el valor y todas las virtudes humanas no te compran la salvación de tu alma. Ya no compran la salvación de tu alma. ¿Ya? ¿Por qué vemos esto? ¿Ya? Porque dice en el versículo 28, mas cuando clamó Pablo a gran voz, diciendo no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, era porque él se iba a matar. Dice en el versículo 27, después el carcelero, dice, despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, dice, abiertas, sacó la espada, y era costumbre echarse sobre la espada, ponerla en un sector ahí, ¿no es cierto?, a 45 grados, y echarse sobre su espada para que su espada la atravesara. Se iba a matar, se iba a suicidar. ¿Por qué? Bueno, porque si un soldado romano, especialmente un carcelero, perdía a uno de los presos, él tenía que pagar con su vida, ya, porque eso era considerado al mismo rango que traición, por negligencia. Sin embargo, había una salida honorable, por decirlo así, que era el suicidio. Esto permitía, ¿no es cierto?, resguardar su honor, ya, es decir, reconocer su falta antes de un juicio público, ¿no es cierto?, un juicio militar, y a la vez permitía salvar a su familia de la ruina y de la vergüenza. Porque dentro de la cultura romana, si la persona era juzgada por traición o por negligencia en el campo de batalla, no solo lo mataban a él, sino que también le despojaban de todos sus bienes y a su familia le hacían esclavo. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer este hombre? Salvar su honor y de alguna manera salvar su familia. Entonces, una forma de honor, ¿no es cierto?, de salvar su honor y de salvar, ¿no es cierto?, la desgracia familiar, era autoinmolarse. ¿Ya? Entonces, vemos que era un hombre honorable, vemos que era un hombre correcto, vemos, ¿no es cierto?, que era un hombre responsable y que era valiente además para poder hacer y ejercer ese tipo de acción, ¿ya? Pero aún así son virtudes que no logran la libertad más importante, el honor más grande y el valor más trascendente, que es la salvación de nuestra alma. Ya, miren lo que dice, no pierdas tu texto, pero Isaías 64:6. Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice, Isaías 64, 6 al 7, ¿ya? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos
todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el, dice, poder de nuestras maldades. Interesante, ¿verdad? La forma en que Dios nos ve. Dice a la mitad del versículo 6, y nuestras, dice, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No hay nada bueno en nosotros que signifique algo que de alguna u otra manera agrade o sea suficiente ante la santidad de un Dios 3 veces santo. ¿Ya? Aún nuestras justicias, aún nuestro mejor esfuerzo no significa nada ante Dios. Es más, solo significa inmundicia, porque nuestra alma y nuestro corazón están manchados con el pecado. ¿Ya? El pecado nos contamina, nos aleja, nos aparta del Señor. También Isaías nos declara: vuestras justicias han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Isaías 59, para no oír. ¿Ya? Esto implica que el pecado nos separa de Dios. Ya estamos contaminados por el pecado, y nada de lo que hagamos, por más, entre comillas, buenas personas que queramos pensar ser, es suficiente para agradar a Dios, porque hemos pecado muchas veces y de muchas maneras, ofendiendo el carácter santo de un Dios santo. Ya, esto nos pone en una condición perdida y condenada, que era la condición en la que estaba este carcelero. Por más responsable con su familia, por más honorable, por más leal que haya sido este soldado a sus convicciones, aún así ese soldado se habría ido al infierno si no hubiera sido por la gracia de Dios. El favor inmerecido de Dios que llegó hasta él con la luz liberadora del Evangelio. Esa era la condición perdida en la que estábamos todos nosotros, como dice Pablo en los Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados, llevados por la corriente de este mundo, ya quien el príncipe de este mundo, de este siglo, que es Satanás, lleva cautivo, ¿verdad?, en sus mentes y en sus corazones a todos aquellos que son guiados por sus corrientes, ¿no es cierto?, demoníacas. Esa condición perdida en la que estábamos nosotros sin Cristo. Y nada de lo que hagamos es suficiente para, ¿no es cierto?, agradar a Dios. Bueno, Efesios 2, 8 y 9 es sentencia diciendo que la salvación no es por obras. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo inmerecido de Dios. Eso significa gracia. Tú no lo mereces. Tú no mereces ser un hijo de Dios. Yo no merezco ser un hijo de Dios. Lo que yo merezco es irme al infierno. Lo que tú mereces es irte al infierno, al lago de fuego eterno. Eso es lo que merecemos por nuestras maldades, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Pero Dios, en su amor, en su gracia inmerecida, envió a su único Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti, a dar su vida en tu lugar. Él sufrir el castigo que tú y yo merecíamos, el justo por los injustos, para darnos vida y vida eterna. Y luego de morir y pagar Él el castigo de nuestras maldades, al tercer día Él resucitó. Y Él está vivo. Y Él ofrece salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo? Fue la experiencia de este carcelero. Tuvo la oportunidad de escuchar un evangelio transformador a través de la oración y a través de los cánticos de estos presos. No sabemos qué oraban estos presos. Quizás Pablo, ¿verdad?, o Silas a gran voz oraba al Señor, como algunas oraciones, ¿verdad? Señor, salva a estos presos que están acá y al carcelero que nos metió aquí sin saber lo que hacía. Señor, ten misericordia de su alma y de su familia. A veces oramos así, ¿verdad? Oramos como para que otros nos escuchen, ¿ya? No necesariamente el Señor, pero sí oramos con un corazón sincero por la salvación del alma. O no sabemos qué coritos cantaban, ¿verdad? ¿Quién no tiene a Cristo en el corazón? Tal vez, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Cuándo Cristo vino a mi corazón? Algo así, ¿verdad? Pero fue suficiente para que el carcelero y el resto de los presos entendieran, interpretaran de que había algo más allá de esas paredes lúgubres de una cárcel. Había algo más allá de esos grilletes que le encadenaban a una pared. Había algo más allá de un cepo que les inmovilizaba, ¿no es cierto?, en la vida.
Había algo más allá de la podredumbre de este mundo, en la injusticia, en la maldad, ¿no es cierto?, y en la delincuencia. Ellos pudieron escuchar algo distinto, algo diferente. Y es la experiencia que tuvo este hombre, correcto, honorable, pero implacable. Sin embargo, el Señor supo llegar a su corazón. Fue honesto, fue sincero en reflexionar y en meditar lo que estaba pasando. Por eso es que en segundo lugar, que es el segundo punto en esta mañana, vemos un hombre sincero y honesto, ya al evaluar todo esto, pero prisionero en la oscuridad del alma. ¿Ya? Prisionero en la oscuridad del alma. El carcelero encarcelado. ¿Ya? El alcaide, ¿verdad?, preso. No en la cárcel donde estaban, ¿no es cierto?, sus huéspedes, no gratos, sino más bien en la cárcel de su alma, en la esclavitud de su propio pecado. ¿Verdad? Dice el versículo 29 al 32. Leemos de nuestro texto, Hechos 16. Él entonces, y esta frase me gusta mucho, ya, porque vemos la reacción, la respuesta natural del hombre ante una circunstancia que va más allá simplemente de algo físico. Porque ¿qué hizo este hombre? Pidió luz. Cuando Dios trate en tu vida, cuando Dios trate en tu corazón, busca la luz. Busca la luz. ¿Ya? Esto no es como la luz al final del túnel, ¿no es cierto? Ya, acércate a la luz, no te alejes de la luz. No, sino que tiene que ver con que Dios usa a veces las circunstancias para llevarte a su presencia. Porque la luz está en la presencia del Señor. Entonces dice, entonces, pidiendo luz. Pidiendo luz. Este hombre ya se empezó a dar cuenta que lo que estaba pasando era algo más que algo natural. Hombre ya avesado seguramente en batalla para estar en esa posición, hombre que había visto de todo en el campo de batalla, ¿no es cierto? Pero que se está empezando a dar cuenta que hay algo más grande que su experiencia, más grande que lo que ha visto hasta este momento en la vida. Así que este hombre pidiendo luz, y no sabemos quién se la trajo, si algún hijo, su esposa o probablemente alguno de sus subalternos, se precipitó adentro. Ese precipitó literalmente significa saltando, ¿ya? Saltando seguramente por el desastre del terremoto, pero también por esto tan extraño que está ocurriendo. Él se iba a matar, segurísimo de que los presos habían huido. ¿Qué preso no quiere huir de una cárcel? ¿Ya? Y no me refiero solo a Pablo y a Silas, sino que los que estaban ahí. Esto no era algo que él había visto nunca. Esto era algo que iba más allá de sus experiencias más extrañas vistas en combate, y seguramente era un veterano que tenía muchas, pero esto no puede ser. La primera vez que me tocan presos, ¿verdad?, que además después de un terremoto estén vivos y que además no impidan mi muerte y que no se quieran escapar. Así que esto tenía que verlo con sus propios ojos. Quería ver qué estaba pasando, que no era normal, que no era natural. Quería, ¿verdad?, reaccionar al obrar milagroso de Dios en su vida. Necesitaba luz para ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. Por eso es que cuando busquemos al Señor, busquemos en el lugar correcto. La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, y lumbrera a mi camino. Entonces el hombre que está respondiendo, está reaccionando, este incrédulo está reaccionando a la obra de Dios en su vida. Pide luz, quiere ver esto con sus propios ojos, ¿verdad? Esta maravillosa experiencia de lo que ve ahí. Pidiendo luz, se precipitó adentro, casi tirándose, ¿verdad? Y mire lo que dice, y temblando. O sea, ya vemos que él viene con un corazón preparado. Seguramente esas oraciones y esos cánticos tenían mucho sentido ahora para él. Mucho sentido. Quizás uno de los cánticos que estaba cantando Pablo y Silas, ¿verdad?, podría ser algo como es el corito ese, me libertó, ¿no es cierto?, de la esclavitud, ya rompió mis cadenas, me dio vida nueva. Bueno, no creo que haya sido ese corito, seguramente algo más antiguo, ¿verdad? ¿Ya? Pero algo que él pudo racionalizar y entender. Estos tipos están presos pero están libres. ¿Cómo es eso? O sea, yo he visto de todo aquí en la cárcel, y he visto cómo probablemente hombres han muerto y se han literalmente echado a perder aquí en la cárcel, sus cuerpos descomponiéndose. Pero nunca he visto esto. Nunca he visto esto. Hombres presos pero libres.
sufridos pero gozosos, aplastados por la injusticia, pero exaltados en la gloria celestial. No puede ser. ¿Qué es lo que ocurre acá? Así es que, temblando, sin saber, imagínense un soldado romano, un encargado de una cárcel, ya de un rango superior, con experiencia en combate, un militar, ¿no es cierto?, temblando. ¿Cómo se llama? Un veterano temblando ante lo desconocido. No sé si te ha tocado ver a alguien así, ¿ya? Yo tengo un muy buen amigo, un pastor amigo, pastor Jaime Muñoz, que fue de las boinas negras del ejército. Ya a él literalmente le explotó una mina antitanque tratando de desactivarla, algo que ocurre hace poquito también hoy en día, ya con algunos soldados de nuestro país, y por eso perdió su brazo, casi todos los dedos del otro, todavía después de muchos años tiene esquirla en su cuerpo y muchas otras dolencias y complicaciones más. Ya un hombre avesado, un hombre ya que tú lo ves, ¿no es cierto? Y de verlo dice, no me quiero meter con este tipo, aunque le falte un brazo, ¿ya? Pero un hombre, ¿verdad? Un veterano de experiencia, que ha estado en combate, porque él, siendo soldado, ya le enviaban a lugares en conflicto para que ganara experiencia. Ya eso es algo común dentro de las Fuerzas Armadas, así que un hombre que había estado en batalla, o sea, le habían disparado y él había disparado, y un hombre que había entrado en combate varias veces, pero un hombre que ahora, rendido al Señor, es un pastor, un siervo de Dios, que es capaz de predicarle estas mismas verdades. No hace mucho allá en Punta Arenas y también en Coyhaique a todo un regimiento. Entonces, interesante, ¿verdad? Hombre valiente, ¿verdad? Experimentado, temblando ante lo desconocido. Eso es lo que produce Dios. No hay nada en este mundo que sea más poderoso que el Dios vivo y verdadero que nosotros tenemos en nuestro corazón. Hace temblar a los grandes, hace temblar a los valientes, hace deshacer como cera el corazón de los que se creen duros en esta vida, porque solo su palabra es como martillo que quebranta la piedra y como fuego que consume el corazón. Bueno, este hombre ya dice que pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. El gendarme, el carcelero, el alcaide de rodillas ante estos presos, ¿verdad? En el cepo y en el lugar más oscuro de la cárcel. Y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él se entendió sin que ellos le dijeran nada posterior que necesitaba ser salvo. ¿Cómo entendió eso? Podemos pensar, quizás él escuchó en algún momento el mensaje de Pablo. Ellos estuvieron varios días allá en Filipo. Esto no fue una cosa que ocurrió de un día para otro, de una semana para otra. Es más, yo se lo expliqué en el mensaje anterior, que cuando ellos iban a orar, ahí, después de varios días, que esta muchacha, ¿no es cierto?, endemoniada, les molestó, el texto indica que era bastante tiempo que ellos estaban haciendo esto. Era una costumbre ya, o sea, habían pasado meses quizás que ellos estaban ahí predicando el Evangelio. En algún momento quizás el hombre escuchó el mensaje que predicaba Pablo. Y si no, en algún momento lo escuchó cuando Pablo y Silas fueron lanzados, mientras les ponía el cepo, quizás ellos seguían predicando el Evangelio, o mientras oraban, o mientras cantaban. El punto es que un creyente nunca, pero nunca se tiene que callar el Evangelio. Cada momento, cada circunstancia, cada oportunidad es precisa para predicar el Evangelio. Pablo después le dijo a Timoteo: a tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra, exhorta con toda paciencia y doctrina. Siempre es un buen momento para compartir el Evangelio, en los momentos de dolor o en los momentos de alegría, en los momentos tristes y en los momentos difíciles, siempre es tiempo. El punto es que hasta este momento, cuando el carcelero reacciona, ya había escuchado la palabra, ya entendía que necesitaba ser salvo, ya entendía perfectamente que los presos no eran ellos, era él. Él estaba preso en sus delitos y pecados. Él estaba encadenado al pecado y condenado al lago de fuego. Él estaba mal, él estaba perdido. Pero ahora estaba la oportunidad de que Dios le hallara. Así que evaluó la evidencia honestamente, ya reaccionó sinceramente, sin caretas, sin engaños, sin dilación, como muchos hoy en día, al Evangelio. No, ya te oiré. No quiero dejar mi pecado rebalón. No, ya te hago caso en todo, pero para que termine luego y yo me pueda ir. No fue una reacción
hipócrita, fue una reacción honesta, sincera, sin careta, sin engaño. Se arrodilló, se postró, se tiró al suelo. Eso significa, postrarse, significa tirarse al suelo, no solamente arrodillarse. Eso no lo hacían los soldados romanos. Tenemos que entender que en aquel tiempo los soldados romanos estaban a cargo del imperio. Ellos, ¿verdad?, eran los jefes. Ellos no se arrodillaban ante nadie. Ellos eran tremendamente soberbios. No podían, no debían arrodillarse ante nadie. Menos ante judíos y menos ante judíos presos, que las autoridades los habían mandado allá. Entonces vemos un hombre compungido, quebrantado de corazón. Un hombre que sinceramente respondió al Evangelio con un corazón sin careta, sin engaño, sin interés y sin dilación. Entonces él pide luz porque respondió al toque de Dios a su vida. Respondió al toque de Dios a su vida. No es cierto esto que Dios solamente salva indiscriminadamente a aquellos que Él solamente escogió. No. Él da el Evangelio a todo aquel que en Él cree. Él quiere que todos sean salvos. Y Él murió por todos, no por algunos. Y si tú respondes con un corazón genuino, Dios va a salvar tu alma. Dios va a salvar tu alma. No es cierto que Dios murió solo por unos pocos. Él murió por todo aquel que tiene un corazón dócil y que responde al llamado del Evangelio. No es cierto eso de que está tan muerto que no puede escuchar ni la voz del Señor. Y si no, se contradeciría con lo que pasó en el huerto. Cuando después de haber pecado, Adán y Eva escucharon al Señor. Y escucharon su voz y se escondieron porque tuvieron miedo y vergüenza. Lo que pasa es que cuando Dios llega a la vida de un incrédulo, el Espíritu Santo le convence de pecado, justicia y juicio. Y lo que ocurre es que ese incrédulo tiene la oportunidad de ensoberbecerse y resistir el amor de Dios, o enternecerse y rendirse a sus pies. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Aquí este hombre respondió al mensaje, al llamado de Dios. No lo estaban confrontando a él, no le estaban predicando el evangelio confrontacional, lo escuchó. Seguramente lo meditó, seguramente se quedó dormido escuchando los mensajes de los himnos que cantaban Pablo y Silas. A propósito, cantos con contenido, no simplemente repeticiones emocionales. ¿Y saben lo que pasó? Se durmió escuchando el Evangelio y se despertó para responder al Evangelio. Eso solo lo hace el Señor, ¿te das cuenta? El Evangelio es luz en la oscuridad. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tiene ahí? Pasaje muy conocido. Declara: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llenó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué te salvó el Señor? ¿Para qué te hizo un linaje escogido? Para sentarte cómodo en tu sillón real, para perder el tiempo en las cosas temporales de este mundo. ¿Por qué Dios te nombró sacerdote? Para simplemente velar por tus propios gustos personales y tu propia comodidad. No, para que tú anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que tú compartas el Evangelio, para que tú prediques, para que tú aproveches cada oportunidad de decirle al mundo que está perdido que solo en Cristo hay salvación, porque en Él hay luz verdadera. Él te traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz, de su luz admirable, porque es de admirar lo que hace el Señor en tu vida. Jesús es esta luz del mundo. Miren lo que dice Juan 1. Vamos a leer solo algunos pasajes de acá. Juan capítulo 1. ¿Ya? Juan capítulo 1, el versículo 1 al 5. Bueno, el 1, ¿no es cierto? Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Claramente habla del Señor. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y miren lo que dice el versículo 9, hablando de Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de, como dice acá, sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que puede hacer nacer en ti la verdadera vida eterna. Dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, o esa luz, ¿verdad?, de Dios, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Miren lo que dice Juan más adelante en el capítulo 3, versículo 16. Pasaje bien conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, incluyendo este carcelero, incluyendo a ti, si tú no conoces a Cristo aún, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga, porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y Cristo declara, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres o las mujeres, genérico, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, pecaminosas, inmundas. El hombre le gusta el pecado, como al niño le gusta el dulce, le trae placer. Por eso, hermanos, es que Dios nos libera, nos liberta de la esclavitud, de la maldad y del pecado. Así que finalmente encontramos el número 3, un hombre duro, pero transformado y feliz en Cristo. Un hombre duro, ¿verdad? No estamos hablando de una persona común y corriente, no, un hombre duro, un varón, ¿verdad? Un veterano de guerra, un hombre que ha visto muchas cosas en la vida, un hombre con el corazón probablemente muy endurecido, ha visto gente morir, probablemente mucha gente murió en sus propias manos en el combate, pero transformado y ahora realmente feliz en Cristo. Miren lo que dice, volviendo a nuestro texto allá en Hechos capítulo 16, ya versículo 33 al 34. Dice, Hechos 16, 33. Y él tomándoles, bueno, voy a leer el versículo 30 para tener el contexto, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ya? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. Otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, dicen que ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los que están en tu casa. ¿Ya? Me gusta más esa traducción porque nos da la idea de que esta es no solo una promesa, sino más bien una esperanza, más que una promesa. Muchos lo toman como una promesa casi religiosa. Ya no, yo soy salvo y toda mi familia va a ser salva. No, no es automático, la salvación es personal. Cada uno va a morir por su propio pecado y cada uno se va a salvar por su propia decisión. Solo tiene que ver con Cristo. Así que no es familiar. Ya vimos que más a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú no naces como un hijo de Dios. Tú no porque seas de un hogar cristiano eres un hijo de Dios. La Biblia dice, los cuales no son engendrados de sangre. No es por herencia que tú eres un hijo de Dios. Ni de voluntad de carne. No es porque tú pertenezcas a tal o cual iglesia. O porque tú hayas vivido una vida cristiana que seas un hijo de Dios. No. Ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Es una regeneración personal, individual. Tú necesitas un encuentro personal, único y definitivo con el Señor. No sirve que hayas nacido solo en un hogar cristiano. Tú tienes que responder al Evangelio. La familia a la que hace referencia acá, en este pasaje, son probablemente su esposa y sus hijos y sus siervos que tenía en casa, que respondieron al llamado, porque más adelante dice acá en el texto, en el versículo 34, al final, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y tú no te puedes regocijar si eres un bebé. Tú no te puedes regocijar de haber creído a Dios si eres un infante. Tú no naces en un nuevo pacto cristiano, en un hogar cristiano. El pacto nace en tu corazón cuando tu corazón se rinde a Cristo. Tú necesitas doblegarte y llegar a los pies del Señor. Nada de lo bueno y lo religioso que puedas tener en tu vida es suficiente, como ya lo vimos, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia ante el Señor. Tú necesitas convertir tu alma y en lo que ocurrió no solo en el carcelero, sino también en su familia. Más que una promesa, no olvides, es una oportunidad para que tu familia escuche el Evangelio. Y es la bendición de que llegó luz a tu vida y por esa luz tú puedes iluminar la vida de aquellos que están en tu hogar. Porque el verdadero Evangelio liberador trae verdadera luz al alma dispuesta. Un Evangelio que alcanza hasta el alma más perdida o al más cercano, aún los que más amamos, nuestra familia cercana e inmediata. Porque es una luz verdadera que alumbra a todo hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, este hombre fue un hombre estratégico para transformar una sociedad prisionera en la oscuridad y en la esclavitud del pecado. Romanos 6, claramente no lo busquemos, dice que el hombre está en la esclavitud de su maldad, porque el que hace pecado es esclavo del pecado. Y todo aquel que es vencido por alguien es esclavo de aquel que lo vence, de aquel que lo vence. Y si hemos pecado una y otra vez es porque el pecado nos condena, nos pesa y nos esclaviza. Ahora sí, en Juan 8:30, eso sí quiero que lo busquemos, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 30, ya vemos que solo Jesucristo puede liberar de la esclavitud del pecado. Juan capítulo 8, versículo 30, dice aquí la palabra del Señor. Juan capítulo 8, el versículo 30. Dice, hablándoles él estas cosas, Jesús, muchos, dice, creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. Y respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Qué ciegos estaban estos hombres? ¿Qué ciegos? ¿Cómo no habéis sido esclavos de nadie? ¿Y qué pasó con los babilónicos? ¿Y qué pasó con los medo-persas? ¿Y qué pasó con los asirios? ¿Y qué pasó con los sirios? ¿Y qué pasó con todos los pueblos que se señorearon sobre ellos, como los griegos? Donde un tipo, Antíoco Epífanes, profanó el santuario ofreciendo ahí un cerdo. ¿Y qué pasó ahora con los romanos? Que le tenían literalmente la bota encima. ¡Qué ciegos que eran! ¿Cómo no veían las circunstancias en su entorno? La esclavitud política, económica y social en la que estaban. Pero más aún, la esclavitud espiritual en la que ellos estaban. Probablemente por esa esclavitud espiritual eran tan ciegos que ni siquiera veían otro tipo de esclavitudes, como la de los egipcios, que por 400 años estuvieron esclavos allá. Así es incrédulo, ¿verdad? Tan ingenuo, tan ciego de la realidad. Bueno, ¿qué le dice el Señor? Jesús le respondió: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado y de la condenación del pecado. No lo busquen, va a llegar un día en que los libros van a ser abiertos y todo hombre y mujer muerto se va a presentar ante Dios. Todos nosotros vamos a estar ante el Señor. Unos vamos a recibir la salvación y otros van a presentarse a Dios como juez. Y los libros serán abiertos. Y todo ser humano va a ser juzgado según lo que está escrito en esos libros. Y eso tiene que ver con nuestros pecados que esclavizan el alma.
Tú muy bien sabes en tu fuero interno lo que te esclaviza a la maldad y al pecado. ¿Estás entendiendo tu condición perdida? Porque algún día los libros van a ser abiertos. Y los grandes y pequeños van a ser juzgados por lo que está escrito ahí. Ahí va a estar el registro de todo lo que hemos hecho. Y lo que no hemos hecho y deberíamos haber hecho para el Señor. Dice la Biblia, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Escucha esto. Fue lanzado al lago de fuego. Este es el infierno bíblico y Dios no quiere que vayas a ese lugar. Por eso es que Dios envió a su único Hijo a morir en la cruz por ti, para darte el perdón y para darte la salvación. ¿Estarías tú dispuesto a recibir ese perdón y esa salvación? Con los ojos cerrados, por favor, vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te agradezco porque a través de tu palabra entendemos la verdadera condición del hombre. Probablemente en esta mañana hay algunas personas que se están dando cuenta de su condición ante el Señor. Yo te ruego que tú obres en sus vidas y que tu Espíritu Santo obre en sus corazones para que hoy puedan comprender y puedan entender la necesidad de recibir el perdón y la salvación de su alma. Sin nadie mirando, en silencio por favor, con los ojos cerrados, reflexionando en lo profundo de tu corazón. Sin nadie mirando por favor.